El Señor llene de bendiciones sus hogares, mis queridos hermanos, amigos. Estamos llegando al final de, de este análisis del libro de Ruth. En esta ocasión yo los invito a que realicemos un análisis sobre la vida de Noemí. Noemí, esposa de Elimelec. Al recorrer la lectura en el libro de Ruth, podemos darnos cuenta que Noemí conocía perfectamente quién era el Señor. Tenía bien cimentado la creencia, bien cimentado el temor hacia el Señor. El libro de Ruth ya dijimos que fue escrita en el periodo de los jueces, cuando había una desintegración total del pueblo de Israel por los pecados que había. Y eso lo vemos en Levítico 26, que dice: también quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce, y sus fuerzas se consumirán en vano, porque si su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Qué tremendo. La palabra del Señor decía bien claro, y se los dijo el Señor, no iba a dar fruto en ese momento en que era enjuiciado el pueblo del Señor. Estamos hablando en esta ocasión de Noemí. Noemí, esposa de Elimelec. A lo mejor en un momento dado Noemí tuvo ese temor de enfrentarse a su esposo y decirle: no nos vayamos de Belén, pasemos acá lo que Dios nos tiene preparado. Y Noemí no quería irse, porque pensemos, cuando nosotros queremos irnos de algún lugar, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos tristes, porque conocemos a personas, tenemos amigos, familiares, y no puede ser la excepción. Noemí decía que su nombre quería decir agradable, gozosa. Entonces ella, pensemos que tenía amistades que las quería de todo corazón. Era una mujer de fe. Y aquí el Señor les estaba dando algo, que tenían que contentarse con lo que les daba. Porque el Señor, aparte de castigar, y si eran fieles estas personas, ellos tenían la promesa que en época de hambre Él la sustentaría, porque dicen las Escrituras: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les faltará a aquellos que le temen. Los loncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Acá nos muestra el Señor que, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, Él va a sustentar. Entonces aquí Noemí pudiera ser que en algún momento él hubiese querido decirle a su esposo: no vayamos, no partamos del lugar, pasemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y las decisiones que tomen los esposos para este tiempo deben ser consultadas con la ayuda que tienen con las esposas, porque se trata de obediencia. ¿Qué pasa cuando nosotros le pedimos a un pequeño: obedece? Ya ven que es común cuando tenemos un pequeñín de uno de 10 años, hasta un adolescente, le exigimos que sea obediente, que respete, pero en ese entonces nos da muestra que también nosotros como adultos podemos tener miedo, podemos no querer cumplir. Yéndose a Moab, ellos también conocían perfectamente la ley que tenían como pueblo del Señor, y la ley judía prohibía tener matrimonio con extranjeros. Aún así, ellos desobedecían, iban de desobediencia en desobediencia. Tuvieron 10 largos años
para tener un arrepentimiento. Mas, sin embargo, buscaron esposas moabitas, esposas que a lo mejor en un momento dado adoraron a sus dioses paganos, pero Dios tenía sus planes, aún a pesar de haber desobedecido, tenía sus planes. Murió Elimelec, murió Malón, Quelión, quedaron solas estas mujeres. ¿Quién las iba a consolar? ¿Quién iba a estar con ellas? Dice la Biblia, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Acá en la Biblia encontramos todas las palabras propias para aquel que padece, para aquel que tiene aflicción. También nos dice que nosotros debemos manifestar dulzura, amor a nuestro prójimo, porque nos da la indicación la Sagrada Escritura de decir que debemos llevar las cargas los unos, las cargas de los otros. El Señor tuvo misericordia de su pueblo, y Noemí llega a saber el momento exacto que debería regresar a Belén, el momento propicio, porque eran 3 viudas las que estaban en Moab. Ya conocemos la historia porque estuvimos poniendo atención que las 2 nueras de Noemí querían acompañarla de regreso a Belén. Una no estaba firme en su creencia, todavía tenía esas desavenencias en cuanto a creer en el Señor, pero había una de sus nueras que estaba siendo bien cimentada, que estaba siendo trabajada por el Espíritu Santo, por el Señor. Esa mujer era Ruth, y cuando le dijo Noemí a sus nueras que las dejaran, dijeron, principalmente Ruth, dice, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, aún peor si algo excepto la muerte nos separará. Aquí vemos que Ruth decidió ir con su suegra. Decidieron hacer un equipo. A lo mejor no es muy agradable este término, pero tomémoslo así. Decidieron hacer un equipo. ¿Por qué decidieron hacer un equipo? Porque al paso del tiempo, Noemí, estando en Belén, se da cuenta, recuerda lo que aprendió, recuerda los mandamientos del Señor. Y ella se da cuenta de que puede conseguir algo mejor para su familia, algo mejor para su nuera. Y ella le dice a Ruth que le quiere conseguir un hogar. Allí es donde Dios empieza a trabajar con Noemí, empieza a restaurar esa fe y empieza a buscar la manera de cómo haya redención para su familia. Y el Señor va poniendo los tiempos exactos, las cosas en su lugar, para que estas 2 mujeres fueran redimidas y de estas 2 mujeres surgiera lo que vendría a ser redención para todo el mundo. Aquí vemos que Ruth tiene, al final de esta historia, Ruth da un heredero, pero aquí se da cuenta el pueblo de Belén que este heredero es, en algún momento le dicen a Noemí que es hijo de ella, que ha venido a restaurar, ha venido a consolarla, ha venido a satisfacer, ha venido a alegrar la vida de Noemí. Queridos hermanos, yo creo que esto nos deja un sabor muy grato para seguir viendo las enseñanzas que tiene este libro de Ruth. Muy hermoso el libro,
Gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga.